que alguien pudiera toparse con Douglas Jeffers, y entonces su terror se duplicó al ver al hermano. Supuso al instante que él sería igual, y cuando descubrió que no, le resultó desconcertante y la turbó todavía más. Miró de nuevo a los dos hombres, tan solo los separaban un par de metros, pero se dio cuenta de que en realidad estaban muy lejos el uno del otro. Tuvo el vago presentimiento de que aquello era importante para ella, pero no consiguió imaginar por qué. Le entraron ganas de gritarles: «Quiero vivir», pero en vez de hacerlo permaneció pacientemente sentada, sin decir nada, esperando instrucciones. Hasta el momento, habían pasado el día tal como cabría esperar de dos hermanos cualesquiera. Hablaron de cosas antiguas, de recuerdos, rieron un poco. Pero para después de comer la conversación ya se había desintegrado, marchitada bajo la presión inexorable de la situación, y ahora estaban sentados apartados el uno del otro, a la espera. Volvió media docena de páginas del cuaderno y leyó parte de lo que había escrito. Martin Jeffers había dicho: «Doug, me cuesta trabajo creer por qué estamos aquí. ¿Podemos hablar de ello?». Y Douglas Jeffers había contestado: «Pues créetelo». Levantó la vista para observarlos a ambos y vio que Martin Jeffers se removía en su asiento. No sabía qué pensar de él. «¿Me salvará?», se preguntó de repente Doug. «¿Por qué estás haciendo esto?». Esa pregunta ya ha sido respondida. Eso es lo que dicen los abogados en el tribunal cuando intentan proteger a su testigo de las preguntas del contrario. Pregunta ya respondida. Pase a la pregunta siguiente. No hay más que una. «No es cierto, Marty, no es cierto». «Claro que existe un porqué, eso te lo puedo garantizar. Pero también hay un cómo y un cuándo, y un qué piensas hacer ahora». «Eso parece más pertinente». «Está bien», aceptó Martin Jeffers. «¿Qué piensas hacer ahora?». «No preguntes». Douglas Jeffers lanzó una carcajada. Resultó un sonido extraño, imposible dentro de aquella pequeña habitación. Ann Hampton reconoció esa risa, era la de los peores momentos vividos. Esperó que el hermano pequeño tuviera la sensatez de dar marcha atrás, y lo hizo. Guardó silencio. Al cabo de unos momentos, el hermano mayor agitó la mano en el aire como si quisiera despejar el espacio que lo separaba. «¿Hasta dónde sabes?», preguntó Douglas Jeffers. «Lo sé todo». El hermano mayor hizo una pausa. «Vaya, eso no es nada bueno». «Nada en absoluto». Calló unos instantes antes de continuar. «Eso quiere decir que has ido a mi casa. Supuse que esperarías a que acabase todo». «Debías esperar». «No. Lo cierto es que ha sido otra persona». «¿Quién?». Martin Jeffers dudó. De repente no tenía ni idea de qué decir. Pensó en todas las ocasiones en que había tenido una conversación intensa con un delincuente u otro. Siempre había sabido qué gestos componer, cómo actuar. Pero esta vez estaba completamente en blanco. Se quedó mirando a su hermano y la pistola que éste agitaba en la mano. Pero detrás del hombre vio al niño, y entonces lo comprendió. Él también lo era. El hermano pequeño sintió nacer dentro de sí un resentimiento profundo, quemante. «Yo siempre era el último en enterarse de todo, siempre el último en llegar a todo. Siempre hacía exactamente lo que quería él, con independencia de lo que opinara yo. Él nunca me escuchaba, siempre me trataba como si fuera un indeseable apéndice. Siempre era él quien mandaba. Él siempre era importante. Yo nunca era nada. La ocurrencia tardía. Siempre, siempre». De pronto sintió odio hacia todo y le entraron ganas de hacer daño a su hermano. «Un detective». Aquella palabra le salió de los labios en un impulso, y de inmediato lamentó haberla pronunciado. «Él también lo sabe todo». Martin Jeffers advirtió que su hermano se ponía en tensión y luchaba, pero mantuvo la compostura. Pero en aquel mismo momento su tono de voz perdió toda la ligereza y relajación que podía haber tenido antes y se transformó en un ruido áspero. Era un tono que Martin Jeffers no le había oído nunca, pero que reconoció con una familiaridad fruto de los años. «Es la voz de un asesino», pensó. «Sí», respondió. «En realidad, se trata de una mujer». Douglas Jeffers aguardó y después dijo: «En fin, eso nos acerca un poco más al momento de morir». La detective Mercedes Barren tenía problemas para controlar aquel enorme coche americano, con una suspensión blanda que lo hacía rebotar y guiñar adelante y atrás cada vez que intentaba absorber los baches de aquel camino de tierra. Se oyó un agudo rasponazo que resonó por todo el interior del habitáculo cuando una rama de árbol arañó la pintura del costado. Oyó un golpe que dio el tubo de escape contra el suelo,
pero siguió avanzando tercamente, haciendo caso omiso de la dificultad de la ruta. Se negaba a aceptar que se hubiera perdido, pero el negro envolvente de la noche y del bosque le provocaban un sentimiento de desesperación, como si la razón y la responsabilidad hubieran quedado abandonadas en la carretera principal y ella estuviera descendiendo hacia una especie de inframundo en el cual las normas las dictaba la muerte. Las sombras parecían apartarse de los faros del coche, cada una de ellas semejante a un espectro, un heraldo de muerte que portaba el rostro de Douglas Jeffers. Lanzó una exclamación ahogada de miedo y siguió conduciendo, ahora con la pistola agarrada en la mano derecha, encima del volante. Cuando llegó al punto en que el camino se dividía en múltiples ramales y los aros del coche iluminaron las 4 flechas de colores, paró y se apeó. Se quedó mirando fijamente los 4 ramales. Notó que la invadía un sentimiento de frustración. Se acordó de la descripción que le hizo el jefe de policía y se hizo una imagen mental del mapa colgado en su oficina, pero no guardaba correlación con las opciones que se le presentaban. Ahora tiene que ser ese, dijo en voz alta señalando un sendero negro. Estoy segura, agregó desafiando el miedo y la inseguridad que sentía en realidad. La idea incongruente de que pudiera terminar, pistola en mano, en la casa de algún veraneante flotó durante un instante en lo más recóndito de su cerebro, pero enseguida la desechó. Vamos allá, dijo. El sonido de su voz le resultó pequeño e insignificante en comparación con el bosque. Volvió a sentarse detrás del volante y continuó por el camino. 200 metros más adelante el camino se bifurcaba de nuevo, y echó mano de su instinto para tomar el ramal de la izquierda. Sabía que estaba buscando la charca y que el brazo de tierra en el que encontraría a su presa esperando era estrecho y alargado. Bajó la ventanilla en un intento de presentir dónde se encontraba el agua, pero solo sirvió para que la noche penetrara en el interior del automóvil. Continuó conduciendo y pasó por encima de una valla de madera abierta provista de un letrero que decía, no entrar, nos referimos a usted. Hizo caso omiso y se internó en la espesura de pinos y arbustos, hasta que el bosque pareció envolverla todo alrededor. Le entró miedo de asfixiarse y comenzó a respirar hondo, hiperventilando. Se negó a pensar ni por un solo instante que pudiera haber tomado una dirección completamente errónea. No te detengas, dijo. De pronto vio un pequeño claro entre los árboles, y pisó el acelerador con más fuerza. Agradecida, el coche dio un salto adelante y a continuación se hundió en el suelo, dando la impresión de caer, igual que un atleta que tropieza justo unos centímetros antes de la línea de meta. Lanzó un grito de miedo, oyó un ruido parecido a un chasquido, y después otro como de triturar. Detuvo el coche y se apeó. Las 2 ruedas delanteras se habían metido en un hoyo pequeño pero, desgraciadamente, eficaz. Golpeó el volante en un momentáneo arrebato de frustración, y después tragó saliva y miró en derredor. Apagó el motor y las luces. Está bien, puedes recorrer andando lo que queda, no es tan terrible. De todas formas tenías planeado abandonar el coche. Tú no te detengas, no te detengas. Echó a andar hacia el claro que se abría entre los árboles, acomodando rápidamente la vista a la oscuridad reinante. Asió con fuerza la pistola y empezó a correr, primero con suavidad, temerosa de hacerse en un tobillo lo mismo que le había hecho el hoyo a las ruedas del coche. Pero el paso vivo la estimuló, de manera que aceleró la marcha escuchando el golpeteo que hacían sus pisadas contra la superficie de arena del camino. La senda se asemejaba a un túnel, cuyo final alcanzó a ver. Apretó el paso, y de pronto salió de las bajas ramas de los árboles a una ancha explanada de hierba bañada por la luz de la luna. Un tanto mareada, dirigió la mirada hacia el cielo y quedó abrumada por los miles de estrellas que parpadeaban en la inmensidad. Se sintió minúscula y sola, pero confortada por el hecho de haber salido de los árboles. Por un instante creyó que iba a cegarla el resplandor de la luna y se detuvo, jadeante, para orientarse un poco. Vio un ancho reflejo a su izquierda, la charca. Distinguió con nitidez la franja de arena que había entre la explanada de hierba y la orilla del agua. Contuvo un momento la respiración y se dio cuenta de que incluso percibía el rítmico chocar del oleaje contra la costa. Dirigió la vista hacia allí y distinguió sin dificultad el perfil negro de South Beach, a 1 kilómetro de distancia. Lo he encontrado. Ya estoy aquí. Miró al frente, esperando ver la casa, pero no la vio. Entonces se volvió para mirar a la derecha, esperando ver más charca, pero lo único que encontró fue el oscuro bosque.
que se estiraba adentrándose en la isla. Esto no puede ser, exclamó en voz alta, titubeando, preocupada de pronto. Esto no puede ser en absoluto. Se supone que Finger Point es un brazo de tierra estrecho, con agua por los dos lados. Avanzó 3 metros, como si la topografía fuera a cambiar por el hecho de mirarla desde un ángulo ligeramente distinto. Esto no puede ser, volvió a decir. Una docena de sentimientos contradictorios y disonantes reverberaron dentro de ella. Por favor, dijo, tiene que ser. Bajó hasta la orilla del agua y contempló la charca. El brillo de la luna se reflejaba en el suave chapoteo de las olas. Miró fijamente la noche, hacia la orilla opuesta. Entonces se agachó y hundió las rodillas en la arena. No, dijo en voz queda. Por favor, no, no, no. Frente a sí tenía el lago, que en una dirección se extendía hacia las filas de dunas de arena de South Beach, pero atrás, justo en línea recta respecto de donde se encontraba, descubrió un espigón de tierra negro que se introducía en el centro de la charca. No, dijo con suavidad, no es justo. Vio la casa que había en el extremo del brazo de tierra y supo entonces que lo que estaba viendo era el lugar donde aguardaban los hermanos Jeffers. Concentró la vista y advirtió que el resplandor de la luna alcanzaba a iluminar lo que supuso que era la forma blanca del coche de alquiler de Martin Jeffers. Se dobló por la cintura y golpeó la arena con los puños. No, 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 gimió. Todavía arrodillada, giró la cabeza y volvió a mirar el bosque. Me he equivocado de camino, pensó. He tomado el que no era y he llegado a la orilla contraria de la charca. Venir hasta aquí, para luego equivocarme al escoger la senda. Sintió que la invadía el desánimo e intentó sobreponerse. Por fin, jadeando como si acabara de correr los 100 metros lisos, recuperó el control. Se puso de pie. No pienso dejarme vencer, declaró en voz alta, y alzó un puño hacia la casa. Esperadme, porque voy a por vosotros. Holt Overholser se apartó de la mesa mirando lo poco que había quedado en el plato de su segunda ración de pescado guisado, y dijo, maldita sea, ¿qué sucede, querido?, preguntó su mujer. ¿Le pasa algo al pescado? Él negó con la cabeza. Es que ha ocurrido una cosa que me tiene preocupado, repuso. Bueno, no te lo guardes para ti, dijo ella, recogiendo los platos de la cena. ¿Qué estás rumiando todo el rato? Las preocupaciones son malas para la digestión, ya sabes. Holt reflexionó por un instante sobre el hecho de que su esposa veía el mundo organizado de una forma bastante tajante. Todo era digestión. Si los árabes y los judíos comieran más grano, no estarían siempre luchando. Si los rusos llevaran una dieta más equilibrada y redujeran la ingesta de calorías, no estarían a todas horas golpeándose el pecho y lanzando amenazas contra la paz en el mundo. Si los terroristas dejaran de comer carne roja y consumieran más pescado, no necesitarían secuestrar aviones de pasajeros. Los republicanos comían demasiados alimentos grasos, lo cual les dañaba el corazón y les proporcionaba un aspecto físico conservador. Por eso ella siempre votaba a los demócratas. En cierta ocasión Holt probó a preguntarle acerca de algunos miembros de la delegación del Congreso en Massachusetts, que eran más robustos que los republicanos, como Tip y Teddy. Pero ella no le hizo caso, pues que justo cuando iba a cerrar he recibido la visita de una detective. Ha venido nada menos que desde Miami. Estaba investigando un caso. Querido, ha debido de ser emocionante. Ha dicho que no. ¿Y por qué no la has traído a cenar a casa? Pero iba armada. Y me ha dado una explicación que cuanto más pienso en ella menos sentido le encuentro. Bueno, querido, ¿y qué vas a hacer? Holt Overholser reflexionó unos instantes. Puede que él no fuera Sherlock Holmes, pero desde luego estaba a la altura de Mike Hammer. Creo que voy a salir a dar un paseo, anunció. No te preocupes, estaré de vuelta para ver Magnum. Se puso el cinturón militar tipo Sambrovne con su correa sobre el hombro y se dirigió hacia el gran furgón policial con tracción a las 4 ruedas. Martin Jeffers seguía inmóvil en su asiento, observando a su hermano, que paseaba nervioso por la habitación. En un momento dado intentó cruzar su mirada con la de Ann Hampton, pero ésta se hallaba en una postura rígida, sentada a la mesa con el lápiz suspendido en el aire. Por un instante se imaginó lo que debía de haber pasado. No tenía ni idea, pero sabía que debía de haber sido duro, para haberla llevado a aquel estado semicatatónico en el que parecía encontrarse. Esa observación lo sorprendió. Era la primera reflexión que hacía, desde que llegó a Finger Point.
que por lo menos revelaba cierto conocimiento psicológico rudimentario. Intentó darse una orden a sí mismo. Haz uso de lo que sabes, luego negó apenas con la cabeza, en un levísimo gesto de aceptación.